Estamos entonces, Erasmiel, tú me dices cuando necesitas que ponga las cosas en pantalla. Sí, ok. Muy buenos días para quienes todavía es de día, muy buenas tardes y muy buenas noches para los jabrim de los distintos países. No puedo ocultar que estoy emocionado, veo la participación de gente que trabajó conmigo, que fueron alumnos, que fueron amigos, de gente que no conozco, que nunca había visto o a lo mejor conocí, pero que no reconozco. Estos son días muy difíciles y el hecho de que hayamos abierto este espacio es para tratar de lograr que todos estemos un poquito menos solos, porque casi todos estamos aislados y en encierro. Y de esa manera nos sentimos familia, nos sentimos pueblo, nos sentimos seres humanos con los cuales podemos intercambiar gracias a la técnica que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué vamos a hacer hoy y qué vamos a tratar de hacer? Lo que yo he pensado es hacer un paseo, iniciando por la situación en la cual nosotros nos encontramos. Y fíjense en ustedes que nuestro idioma, el hebreo, es un idioma sumamente rico. Y nosotros vamos a festejar en apenas muy pocos días más, 2 semanas y algo, nada más y nada menos que la salida de un lugar que en hebreo se llama Mitzrayim, y que esta palabra, que hace referencia al antiguo Egipto, no a este, que fue una civilización que se originó en el cauce medio y bajo del Nilo y que tuvo épocas de esplendor fuera de serie, Mitzrayim, es una palabra que si la vamos descomponiendo, vamos a saber dónde estaban nuestros antepasados y quizás vamos a encontrar puntos comunes en donde nos encontramos hoy. Miren ustedes, de la palabra Mitzrayim nosotros podemos formar la palabra Matzor en hebreo. ¿Y qué es Matzor? Matzor es estado de sitio, es asedio, es bloqueo, es cerco. Lo tienen ustedes en estos momentos en la pantalla. Podemos formar la palabra tzar, pero me quiero detener un segundito más en la palabra matzor. Miren, Javerín, lo que está sucediendo. Cuando nosotros, parte de mi familia, entró en estado de aislamiento, porque uno de los feligreses de la sinagoga a la cual habíamos asistido fue declarado enfermo y fue internado, nosotros entramos en lo que se llama en hebreo bidut, que es estar en aislamiento. Pero inmediatamente sentimos como si hubiéramos estado en estado de sitio. Estado de sitio que he escuchado en algunos países, particularmente del sur de América y por aquí cerca en Asia, que los gobiernos quieren colocar las normas del estado de sitio en esta situación. La palabra matzor significa asedio, sentirse asediados, bloqueados, cercados. Y es un poco lo que nosotros sentimos, pero que así antes estábamos en estas circunstancias en Egipto. De la palabra Mitzrayim viene la palabra tzar, que quiere decir angosto, ceñido, quiere decir enemigo, adversario, antagonista, estrecho, opresivo, agobiante, comprensivo de compresa, de estar apretado, de estar en una situación muy difícil. Y tzar son 2 letras de la palabra Mitzrayim, y nosotros en estado de emergencia en el cual nos encontramos por el virus del corona, nos encontramos angostados y ceñidos. Percibimos que tenemos cerca enemigos y adversarios y antagonistas, y estamos en una situación de agobio, en una situación en la cual nos sentimos presionados. De la palabra Mitzrayim podemos formar otro término que es la palabra Meizar.
que también en hebreo significa angustia y aflicción y agonía y ansiedad y estrechez. ¿Cuánta angustia hay en esta soledad? ¿Cuánta angustia tienen los seres humanos y cuánta aflicción? Y yo no sé qué es peor, si la amenaza real de la enfermedad o la angustia y el temor que todos nosotros tenemos. Es muy probable que más de una persona se enferme de angustia antes que reciba el virus. Y tenemos también de la palabra Mitzrayim otra palabra que tomamos 3 letras que podemos leer en hebreo Yetzer, que quiere decir instinto, automatismo, impulsión, naturaleza, afán y avidez, deseo ardiente. Y cuando nos encontramos en esta situación de asedio, separados de la sociedad, sin poder salir ni siquiera a la calle, y cuando estábamos todavía en los 14 días de cuenta, que se levantaron hace pocos días en Shabbat, pero que igual no podemos salir, de pronto empiezan a surgir impulsos muy especiales, porque el Yetzer, incluso cuando nosotros hablamos del Yetzer como instinto, el Yetzer Hará, el instinto del mal, dicen nuestros sabios que es algo muy bueno, porque si nosotros no tuviéramos el Yetzer Hará, mis queridos amigos, no nos reproduciríamos. Es decir, nosotros tenemos que agradecer el hecho de que tengamos instinto y que tengamos deseo y que tengamos avidez y que tengamos a veces deseo ardiente. ¿Por qué? Porque gracias a eso podemos seguir existiendo. Pero ¿qué nos sucede ahora en estos momentos? Nuestro Yetzer se ve deprimido. Nosotros reprimimos el Yetzer, pero también hay otro Yetzer, que es el Yetzer del consumismo. Y el Yetzer del consumismo ha tenido demostraciones terribles en cada uno de nuestros países, solamente para dar el ejemplo de la avidez con la cual los seres humanos salieron corriendo a comprar papel higiénico, como si fuera el producto más importante. Han habido países donde las ventas del papel higiénico llegaron a alcanzar cifras mucho mayores que cualquier otro producto, igual que el alcohol en gel. Y estamos en Mitzrayim, ¿verdad? En Mitzrayim del Meitzar, del Zar, del Matzor. Estamos nosotros de alguna manera en esta misma situación en la cual se encontraron nuestros antepasados en Egipto, y vamos a seguir viendo qué más podemos hacer de la palabra Mitzrayim. Y de la palabra Mitzrayim podemos, enseguida lo vamos a ver en pantalla, encontrar la palabra Zar, que también nosotros por lo general lo planteamos, no Tzar de dolor, sino Tzar de estrechez, que también es problema y también es apuro, y es dificultad, y es disgusto, y es calamidad, y es catástrofe, y es desastre, y es desgracia, y es accidente, y es adversidad, y es desorden, y confusión, enredo, mala conducta, contratiempo, accidente, acontecimiento. Fíjense ustedes qué paralelo terrible, ¿no es cierto? Si nosotros no estuviésemos en tiempos de corona, no estaríamos, no se me hubiera ocurrido siquiera tomar la palabra Mitzrayim y descomponerla. Hablaríamos de Mitzrayim y hablaríamos de la situación de aquellos que estaban allí. Pero fíjense ustedes algo interesante, que nuestros hermanos que estaban en Egipto, que vivían en la tierra de Goshen, que era la tierra fértil, contrariamente a lo que nosotros pensamos, no pasaban hambre, y muy contrariamente a lo que nosotros pensamos, nuestros hermanos que estaban en Egipto de pronto no querían salir. Se habían acostumbrado a estar en el asedio, porque el asedio tiene algunas ventajas. Alguien decide por ti, te traen la comida,
El chiste que circulaba por las redes era que en esos días hay que acompañar a las personas que no tienen para comer y pasarles una matzá por debajo de la puerta, porque es la única manera de poder hacerlo. Y ese chiste judío, para variar, tiene significados muy fuertes para nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros en una situación muy, muy, muy especial. La pregunta terrible que nos debemos hacer es que una vez que se supere la pandemia, si vamos a estar preparados y con ganas de salir a enfrentarnos otra vez al nuevo mundo, que no sabemos cómo será, si es un nuevo mundo para el cual tenemos que cruzar un mar y pedir que se abran las aguas, si es un nuevo mundo que nos va a llevar a un desierto, donde la fertilidad de la tierra va a cambiar su ser y donde la producción de los medios ya no van a ser tantos, y donde iremos deambulando de lugar a lugar buscando quizás algún tipo de oasis para poder mantenernos. Ahora, ¿qué aspiramos nosotros? Nosotros, cuando estábamos en Egipto, estábamos en estas circunstancias del juego terrible de la palabra Mitzrayim, y nosotros ahora aspiramos a ganar espacio, a ganar merjav. ¿Qué es merjav en hebreo? Rehov es calle, fíjense ustedes. Merjav es espacio abierto, es terreno, es un sitio inexplorado, por lo tanto a veces no podemos saber qué nos espera. Es selva, es ámbito, es área. Es claro, claro en el sentido de algún claro en el bosque, ¿verdad? Es un lugar, es la distancia, es la expansión, es la libertad, es la autonomía, la emancipación. ¡Ay! Es un sitio inexplorado. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer nuevamente, es, bueno, ¿qué pasará el día que podamos volver a salir al merjav? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para salir al merjav? Si tenemos que prepararnos o no nos tenemos que preparar, porque salir al merjav sin prepararnos, yo estoy viendo bien, son las 8:42, ¿verdad? Estamos en el minuto 12 de la conversación. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo que nosotros tratamos en estos momentos de ver, lo que yo trato de compartir con cada uno de vosotros es tratar de acompañarnos en esta situación para aprender juntos al ir a un espacio cósmico, a un universo, porque las horas pasan y cuando estamos encerrados por el corona, las horas pasan y duran más o menos que la hora del reloj. Fíjense ustedes, yo buscaba leer en la pantalla del ordenador la hora y de pronto vi que eran 13 minutos y 8:43. ¡Wow! Pensé que iba a terminar a las 9. Por lo tanto, me pareció que ya me había comido toda la conversación. Cuando estamos así encerrados, el mundo todo detiene su respiración. La rutina se acaba, las calles se vacían, la gente corre a comprar y acumular, y cada uno se debe alejar del otro. Hoy me vino a visitar mi hija mayor y me avisó por teléfono que no va a entrar a casa. Entonces decidimos encontrarnos en el jardín. Y en un principio le sugerí que espere arriba de las escaleras porque nuestro jardín está debajo del nivel de la calle, y Ethel puso 2 sillas a una distancia de 3 metros una de la otra y de un lugar que está en la pared donde de pronto se sentó Suriel y hablamos como 10 minutos sin acercarnos, sin darnos un beso. ¿Y de qué? De lo que hablamos todos que estamos en encierro, y rápidamente se fue, había regresado del hospital y nos pidió, del hospital porque trabaja en el hospital, y nos pidió que higienicemos su silla y que echemos algún tipo de material que pueda evitar la posibilidad de que su ropa haya traído algún tipo de rastros del corona.
Entonces, tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué hacemos cuando no tenemos lo que hacer? ¿Cómo conversamos y con quién conversamos cuando no tenemos a nadie cara a cara? Bueno, hay unas soluciones. Una de las soluciones es usar los medios y saturarnos de los chistes, algunos buenos, algunos menos buenos. Pero hay otra posibilidad, Javerín, que es la posibilidad que tienen las personas que están totalmente aisladas, que es conversar con nosotros mismos. Conversar con nosotros mismos es algo que se puede lograr únicamente en la soledad absoluta. Recuerdo hace ya tantos años atrás, por ahí del año 1966, cuando trabajaba de rabino de los institutos penales en la Argentina, me tocó hacer un seder de Pesaj. Y el director del instituto, una persona que no era judía, me llevó hasta el lugar donde se reunieron los 32 judíos que estaban ahí. Nosotros le traíamos, con el aporte del rabinato de Buenos Aires, matzot y comida. Vino, no nos dejaron entrar. En aquel entonces la producción en Argentina de zumo de uva kasher no existía, por lo menos no la conocíamos. Y él les dijo a los que estaban ahí: ustedes son los únicos en la Argentina, entre el 500.000, eso era lo que él creía que había de judíos en el país, que van a saber perfectamente lo que es festejar Pesaj. ¿Por qué? Porque estáis privados, están, perdón por la confusión de idioma, están privados de la libertad. Y de pronto, hoy pienso en la forma como tienen los sedarim que nosotros organizamos en tiempos normales. Grandes comilonas, una lectura apurada de la Agadá, por lo general realizada por el más anciano de la familia o alguien que pueda leer un poco de hebreo, con la familia reunida, a veces a gusto, a veces con menos gusto. No todos entienden el hebreo, se leen algunos fragmentos, pero no hay un verdadero debate sobre el significado de la libertad. Y no hay una conciencia de lo que nuestros sabios dicen, que cada uno de nosotros debe verse a sí mismo como si él hubiera estado en Egipto, y por lo tanto tiene que hacer algún tipo de ejercicio, y si Pesaj es el día que festejamos la salida, la pregunta es si acaso nos preparamos para esa salida o nos toma de sorpresa. Y para este Pesaj vamos a tener tiempo para prepararnos y vamos a tener tiempo de poder entender un poco mejor qué significa estar privados de libertad, qué significa estar presionados, qué significa la posibilidad de elegir, qué significa buscar la libertad activamente y poder valorarla cuando está a nuestra disposición y no siempre la tenemos. El reaprender a salir de Goshen, porque Goshen es muy atractivo como símbolo, es decir, hasta hace pocas semanas atrás se nos daba la gana cualquier cosa y teníamos una necesidad impresionante de satisfacerla de manera inmediata. No podíamos esperar, no podíamos reprimir siquiera por unos minutos la necesidad. Veíamos algo y lo queríamos apropiar. Bueno, ahora estamos aquí, todos juntos, fíjense ustedes, dándonos la mano que no nos podemos dar físicamente, acumulando valentía para salir de esta situación, sabiendo, Javerín, sabiendo que esta esclavitud del corona en cada uno de nuestros países va a durar no un día, ni una semana, ni un mes, sino mucho tiempo más. Y tenemos que estar preparados. Hoy escuchaba yo a Natan Sharansky, que había estado en Siberia, aislado durante muchísimo tiempo, y trataba de explicarnos a todos cómo sobrevivir. Y decía, lo primero que hay que aceptar es que no vamos a salir rápido, porque quien se hace la ilusión que va a salir ya en 2 o 3 días está perdido. Y entonces nosotros tenemos que aprender ahora a prepararnos para una libertad que va a tardar,
y tenemos que hacer los ejercicios. ¿Y qué ejercicios hay? Bueno, Pesaj nos da a nosotros una posibilidad de ejercitación, porque en Pesaj hay 3 significados concretos que los tomamos colectivamente. El primer significado es la compasión. Si Dios no nos hubiera mostrado compasión, nosotros no hubiéramos podido hacer nada. ¿Compasión? Los que estamos en estos momentos aquí tenemos que pensar en aquellos que están solos de verdad. Aquellas personas que no tienen pareja, que no tienen hijos o que los tienen, pero los tienen muy lejos y que están solos. Y a ver si nos acordamos de llamarles por teléfono. Recuerdo en México, una vez que fui al asilo de Cuernavaca, el ESHE, institución maravillosa, y me encontré con abuelos de alumnos, y cuando se enteraron que yo estaba trabajando en una de esas escuelas donde sus nietos estudiaban, me pidieron que les mande saludos. Y fui al colegio y les mandé saludos y les pedí a los niños que llamen o que vayan a visitar a los abuelos. Y a partir de ahí, en el tiempo que estuve viviendo en México, todos los años con mi familia, en Pesaj, lo pasábamos en el ESHE. Por un lado, porque no teníamos más familia que nosotros mismos, extranjeros, en una tierra a la cual habíamos viajado para servir las instituciones. Y veíamos personas muy ricas, personas muy inteligentes, personas brillantes, que habían sido abandonados, habían sido depositados en el ESHE, y que los hijos y los nietos no tenían tiempo ni posibilidades de ver. Cuando nosotros empezamos el Seder, empezamos con la fórmula de quien necesite, pues que venga a compartir la mesa. Esa compasión es la compasión que nos debe guiar a nosotros para este Pesaj también, para que todos puedan unirse, cada uno en su casa, a una celebración con algún tipo de alegría. Poder ayudar a cada uno que pueda tener un ceder, poder tener un orden. Por otro lado, otro de los significados de Pesaj es la protección. Dios nos protegió, aunque algunas de las plagas de Egipto también las sufrimos, quizás para entender que somos seres humanos y que no tenemos que pensar que estamos por arriba de nadie. Y nos protegió de aquellos que nos quisieron hacer daño. Y fíjense ustedes lo que pasa con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que convertirse ahora en Dios y proteger a la humanidad del contagio. Porque quien no se protege a sí mismo, evitando contagiarse, irremediablemente va a contagiar a los otros. Eso en el lenguaje talmúdico es un poco lo que se llama el din rodef. Es decir, es como si alguien estuviese corriendo para encontrar, vi ahí en pantalla alguna sonrisa porque seguramente hizo una relación el Javier que se sonrió con la palabra rodef en términos políticos israelíes, pero no quiero engancharme hoy en estos momentos a ese término, porque si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no nos lavamos las manos, si nosotros no nos aislamos lo suficientemente bien, automáticamente no solamente nos desprotegemos, sino que nos convertimos en asesinos en potencia. Y eso es algo que no podemos permitirnos de ninguna, pero de ninguna manera. Si vamos a estar desinfectados, el corona no va a entrar. Y así vamos a cuidar al mundo todo. Por último, Pesaj quiere decir saltear, ¿verdad? Dios salteó. Salteó porque hicimos marcas. Ustedes saben que en la Torá prescribió a nuestros abuelos que estaban en Egipto que sobre los dinteles de las puertas tenían que dejar manchas para que, como si fuese necesario, que Dios pueda reconocer quién es quién y entonces no castigar a ese hogar, que es realmente absurdo.
Pero era necesario que las personas hagan algo proactivamente para que no reciban nada de regalo. Y ahora nuestros dinteles también tienen que estar marcados, no con sangre de algún becerro, sino que tienen que estar marcados por la desinfección, de manera tal de que quien pase por la puerta de casa pueda ver, o por lo menos pueda sentir, de que no hay ningún tipo de peligro. Yo quisiera detenerme un segundito para que quien quiera hacer alguna consulta por chat o quien quiera pedir la palabra, pues lo haga para poder conversar antes de que entre a la segunda parte de lo que les quiero decir, que es una variable sobre el mismo tema, pero tomado de la Guemará Nida 30b, folio segundo. Si hay alguno que quiera escribir o quiera, yo lo voy a leer o Ethel me va a ayudar y lo va a leer. Y si no, me dicen y avanzamos. Tomo un poco de agua para poder seguir trabajando. Si alguien quiere preguntar, puede abrir el mic o levantar la mano. Continuamos entonces, Yerahmiel. Ok, perfecto. Les voy a leer, esto sí lo voy a leer porque si lo cuento de memoria le va a faltar algún detalle. Es una traducción libre de otro tipo de encierro que nosotros todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. Y dice la Guemará Nida 30b, el rabino Samlai enseñó, ¿a qué es comparable un feto en el útero de su madre? ¿Oyeron bien? No estoy loco ni estoy borracho. Estoy leyendo un fragmento de la Guemará que quiero aplicar y compartir con ustedes para que pensemos juntos qué es lo que podemos aprender para Pesaj y qué es lo que podemos aprender para estar mejor en estos tiempos. Dice que el feto en el útero de su madre se parece a un cuaderno doblado y descansa con sus manos en sus dos lados de la cabeza, en las sienes, sus dos brazos, Atzilaf en sus dos rodillas y sus dos talones en sus dos nalgas, y su cabeza descansa entre sus rodillas, y su boca está cerrada, y su ombligo está abierto. Yo no sé cuánto había estudiado este rabino de ginecología, pero en tiempos en los cuales no se hacían placas, ni había posibilidades de hacer ecografías, no se equivoca en mucho, y dice, y come de lo que come su madre, y bebe de lo que bebe su madre, y no emite excremento para que no mate a su madre. Eso es lo que él por lo menos decía. Pero una vez que emerge en el espacio abierto del mundo, la extremidad cerrada, es decir, su boca se abre. Y la extremidad abierta, su ombligo, se cierra, ya que de lo contrario no puede vivir ni una hora. Y ahí viene algo muy interesante. Continúa, y se enciende una vela por encima de su cabeza y mira de un extremo al otro del mundo como diciendo, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, es un versículo del libro de Job 29:3, y no se pregunte cómo se puede ver de un extremo al otro del mundo, ya que una persona puede dormir aquí, en este lugar, y ver un sueño que tiene lugar en un lugar tan lejano como España. En hebreo nosotros decimos Halom Beaspamia, es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo este rabino? Dice que aun cuando la persona, el feto, está dentro del útero materno, si de pronto aparece una luz que lo iluminara, si de pronto nosotros que estamos encerrados en nuestros hogares y algunos de nosotros encerrados en una sola habitación, porque no quiere compartir la posibilidad de estar con alguien de su familia que está también en otra habitación, y si tiene 2 baños, qué bueno, y si tiene 3 baños, qué bueno, pero si tiene uno solo, entrar y volver a higienizar y volver a lavarse y está encerrado, y de pronto hay una claustrofobia que
puede no permitirle vivir, y entonces lo lleva otra vez a la angustia, y lo lleva al pánico, y lo lleva a la preocupación. Y entonces viene este rabino y dice, ¿qué hace el feto? Muy simple, sueña, y con el sueño puede llegar a imaginarse, incluso que está en aquellos lugares que él había soñado estar cuando nosotros, con las tarifas bajas de los aviones, subíamos y bajábamos de los aviones y no había un espacio en el mundo que fuese inaccesible para nosotros, excepto los países árabes que no nos dejaban entrar. Y llevábamos una agenda a ver a qué país fuimos, y fuimos a más países que nuestro vecino o nuestros familiares. Y sigue diciendo este rabino sobre el poder de la imaginación que permite que el feto, a través de una luz, la luz gigantesca del pensamiento y de la iluminación, avance. Dice, y no hay días en que una persona esté en un estado más feliz que aquellos días en que es un feto en el útero de su madre, como se afirma en el mismo versículo anterior del libro de Iov. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Esto es Job 29:2. Y la prueba de que este versículo se refiere a la gestación es la siguiente. ¿Cuáles son los días que tienen meses pero no tienen años? Pues a eso se refiere. Fíjense ustedes algo interesante en esta fábula. ¿Sí? Ya, yo estoy participando. Bueno, lo que tiene este relato del Talmud es que nos está diciendo algo referido al estado de esclavitud que tenían también nuestros antepasados. Estaban en un estado fetal determinado. Su cuerpo estaba contraído. Había alguien que les proveía de alimentos, no importa si el alimento era bueno o era malo, obviamente no tenía ningún gusto porque la boca estaba cerrada y el alimento pasaba por el cordón umbilical hacia lo que nosotros llamamos el ombligo, pero el ombligo nuestro hoy día está cerrado, el cordón umbilical no queda más que alguna relación psicológica de aquellos que no pudieron madurar lo suficiente y llegaron a la adultez dependiendo todavía de ese tipo de alimentos. Entonces, se llega a un momento de un estado de felicidad. No me tengo que preocupar de nada, tengo el refrigerador, la nevera, la heladera, tengo que usar tres palabras para que me entiendan todos los que me están escuchando, llena de alimentos, he acopiado lo suficiente, pues no tengo que trabajar, me levanto a la hora que quiero, me acuesto a la hora que quiero, tengo Netflix a mi disposición y si no tengo cualquier otra cosa para que me distraiga, pues estoy como ese feto ahí adentro que en un momento dado va a cumplir meses de gestación, pero en esos meses de gestación en los cuales nosotros nos encontramos, no sabemos si son días, si son semanas, si son meses, o qué. No tenemos la menor idea, igual que el feto no sabe qué es lo que va a pasar. Y sigue relatando su relato maravilloso este rabino y dice, y a un feto se le enseña toda la Torá mientras está en el útero, como está escrito en el libro de Proverbios, en Mishle 4:4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y también dice, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Hay un relato folclórico dentro de este relato folclórico que todos seguramente conocen, que dice que hay un ángel que está en la teoría del conocimiento, obviamente, está dentro del útero materno acompañando al feto, le enseña todo, y en el momento en el cual va a nacer, entonces le da un golpe, según algunos, debajo de la nariz o aquí en esta parte del labio superior y se olvida todo. Los griegos retomaron también esta idea como diciendo de que nosotros nunca vamos a aprender nada nuevo, todo lo tenemos adentro y lo único que hacemos es reaprender lo que ya sabemos. Es quitarle capa por capa a la cebolla del conocimiento porque todo está dentro nuestro. Pero aquí lo que él quiere decirnos de alguna forma
es que cuando estamos nosotros en la posición fetal del aislamiento por el corona, tenemos que aprender a retener en nuestro corazón las razones para guardar los mandamientos y vivirás. Y en este versículo de Mishle aparece algo que ya aparecía en la Torá, la orden de vivir, que hace que se subordine absolutamente todo a esa orden. Miren ustedes en estos días. En la mayor parte de los países las sinagogas están cerradas. Ya en la peste del cólera de hace 200 años atrás, uno de los rabinos había decidido que no se podían reunir en la sinagoga más que 15 personas. Pero en su sinagoga había 300. Y entonces, ¿qué se hacía? Hacía minyanim de 15. ¿Y cómo se podía decir el Shema en el horario si la tfilá normalmente dura en día de semana, ya ni que hablar en Shabbat, por lo menos media hora, 45 minutos? Hizo algo muy simple, cortó la tfilá para que cada uno de los grupos de 15 pueda entrar. Y nosotros estamos hoy día sin poder ir a la sinagoga. Nosotros en estos días, los dolientes no pueden decir Kadish y tienen que encontrar métodos para poder, ante la necesidad mayor que nunca de tener y sentir la presencia de los seres que ya no están con nosotros y recordarlos de alguna manera. ¿Cómo decir Kadish? No voy a entrar en estos momentos a las soluciones alágicas porque no es el objetivo de nuestra reunión hoy, porque el tiempo empieza a apurarme. Entonces, tenemos que estar ahí en estado fetal, alegres, o estamos alegres porque estamos en estado fetal, o tenemos que aceptar que estamos en estado fetal y alegrarnos porque qué bueno que estamos en estado fetal, porque si no lo estuviéramos, significa que simplemente estamos ya enfermos y estamos muertos o nos vamos a morir. Entonces, la orden de la vida aparece, pero hay que aprender a vivir y hay que hacer el curso de la vida. Y miren ustedes el orden que había que tener para poder entender lo que es el judaísmo, que es algo maravilloso y que sus principios superan absolutamente toda imaginación, particularmente cuando los vemos en nuestras circunstancias de ser prisioneros de una realidad que no elegimos. Otro rabino, de apellido Salanter, su apellido no era Salanter, era Lipkin, se llamaba Salanter porque era de la ciudad de Salant. También en otra epidemia, en otra peste del cólera, decidió, siguiendo lo que decían sus médicos, que todos los judíos y los no judíos tenían que comer y que no tenían que interrumpir la alimentación, particularmente por la deshidratación que provocaba el cólera. Y le dijo a los miembros de su comunidad que en Yom Kippur debían comer. Y los miembros de su comunidad decidieron ayunar. Y él les volvió a decir, debéis comer. Y ellos desobedecieron. Muchas veces las congregaciones desobedecen las palabras de los sabios que las conducen y luego se arrepienten cuando tienen, como en este caso, un sabio que los conduce. ¿Y qué hizo? En el momento crucial de la tfilá, subió, ayudado por una persona que le costaba ya trabajo, subir al lugar donde se lee la Torá. La sinagoga está en Jerusalén, entre paréntesis todavía se reza ahí, preciosa sinagoga. Él subió y la gente hizo un silencio absoluto. ¿Por qué? Porque estaba esperando que el Raf, mágicamente, como ahora también surgen quienes anuncian que si tienen un trébol de 4 hojas no se van a morir, y si tienen un, ¿cómo se llama eso? No es un pectoral, sino, como dijo el presidente de una república en el norte de América, que todo bien, él está protegido y su familia está protegida y su país está protegido, porque lleva esos elementos mágicos. Entonces el pueblo que le gustan la magia,
le gustan estos elementos y los fetiches, porque se sienten protegidos, aunque por dentro sabe que no sirven para nada. Estaban esperando que ese rabino les diga algo. ¿Y qué hizo el rabino cuando estuvo parado ahí? En lugar de empezar a hablar, hizo una señal a uno de los miembros de la comunidad que le trajo una jarra con agua y una palangana. Y se lavó las manos. Ustedes saben que en Yom Kippur apenas nos podemos lavar los dedos. Pero se lavó las manos completas. Y dijo en voz alta la brajá al Netilat Yadayim, y vino otro de los ayudantes que le había pedido y colocó sobre la mesa el pan y bendijo en voz alta a Mosí en Yom Kippur y comió, porque él quería enseñarle a la gente que el principio de Bajá y de vivir era por encima de todas las ideas y de todos los principios lo que Dios aspira de nosotros y no es en vano. Voy a avanzar un poco más rápido, con vuestro permiso, para terminar el relato del Talmud. Entonces dice, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda de campaña, ¿por qué es necesario citar este versículo, además del versículo previamente citado de Proverbios? Y la Gemara explica, y si usted dijera que el versículo en Proverbios es insuficiente, ya que es un profeta que dice que le enseñaron toda la Torá en el vientre de su madre, pero esto no se aplica a la gente común, venga y escuche lo que dijo Iov. Ustedes saben que el libro de Iov, que no se sabe quién fue Iov, ni en qué época fue escrito, ni en qué época vivió, dice, pero es un libro que hay que leerlo y en estos días hay que leerlo más que nunca, dice así, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tierra, sobre mi tienda, y una vez que el feto emerge al espacio etéreo del mundo, llega el ángel y lo golpea en la boca haciendo que se olvide la Torá, como les decía, y si no hicieses el bien vas a pecar, y si hicieses bien vas a ser enaltecido, tal cual como dice un versículo de Bereishit, es decir, cuando una persona sale del estado fetal y sale al mundo grande, es susceptible de equivocarse porque ya sabe lo que es el bien y el mal, porque se ve atraído otra vez por lo que habíamos hablado antes del Yetzer de Mitzrayim. Pero cuando el feto va a abandonar el útero, los ángeles le hacen un juramento que dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, que es un versículo de Isaías 45:23. Cuando la persona sale del encierro, corre el riesgo de olvidarse todo lo que pasó. Ya se olvidó que estuvo en estado fetal, ya se olvidó que no podía abrazarse a propios ni a extraños, que tenía que comer de lo que había y que quizás haya épocas en las cuales no se pueda salir ni siquiera para abastecerse. Como hay en estos momentos aumento de precios de los productos en Israel, de los productos de Pesaj, el pollo ha aumentado porque no hay shohatim sanos que vayan a hacer el matadero, o como sucede en países de Europa, que de pronto la shejitá de Polonia se interrumpió porque los shohatim se tuvieron que volver a Israel por el temor de contaminarse en Polonia, y de Polonia se envía la carne kasher a Francia, y de ahí se envía a otros países. Bueno, nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero en el momento en el cual todo vuelva a la realidad, vamos a querer volver a lo anterior para reparar lo que no pudimos. Y voy a saltear un poco del relato porque quiero llegar a algo más. Nosotros, dice aquí, el limpio de manos y puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá la bendición de Dios y justicia del Dios de salvación, dice Teilín. Es decir, el juramento que se hizo de hacer el bien, sí se cumple, sí se convierte la persona en una persona justa y se aleja del mal. Cuando trata de imitar a Dios en su pureza, entonces puede lograr que el alma sea puro y lo conserva, entonces va a salir al espacio amplio y va a poder justificar
el hecho de haber nacido y el hecho de haberse comportado de manera tal de que no solamente él vivió, sino que pudo dar la vida a los demás. Estamos a 16 minutos y les voy a leer dos citas y estoy preocupado. En todo caso vamos a dejarlo para la semana próxima para profundizar y acercarnos un poco más concretamente a Pesaj, esperando que ya podamos estar más libres también. Quiero hacer dos citas, leerles dos citas, una de una mujer llamada Etty Hillesum, que nació en el 14 en Middelburg, en Holanda, y en agosto de 1941 escribirá: dentro de mí hay una fuente muy profunda y en esa fuente está Dios. Lean la biografía y si pueden consigan sus libros que están traducidos al español. Ella pasó por un momento en el cual dejó el judaísmo y después se regresó al judaísmo. Escribió: dentro de mí hay una fuente muy profunda y en esa fuente está Dios. A veces consigo alcanzarla, pero con mayor frecuencia esa fuente está cubierta de piedras y arena. Entonces, Dios está sepultado. Y si Dios está sepultado, hay que desenterrarlo de nuevo. Este brevísimo relato de Hillesum tiene infinidad de interpretaciones. Una interpretación que ustedes quieran darle es más que suficiente. Y no estoy hablando de creer o no creer en Dios, sino en que nosotros, a veces, sin darnos cuenta, enterramos lo valioso, nos desaparece de nuestras manos, y llega un momento en el cual, con mucho esfuerzo, con mucho dolor, ensuciándose las uñas y colocándonos de rodillas, tenemos que cavar para desenterrar la ilusión de nuevo. La ilusión de nuevo de hacer un mundo mejor que el mundo que recibimos y un mundo mejor del mundo que nosotros convertimos. Que parece ser una lección impresionante del corona. En todas las cosas negativas tenemos que ver también lo positivo. ¿Y qué es lo positivo? El mundo se extingue o no, pero estamos en la posibilidad de construir algo nuevo que sea mejor. Nuestro esfuerzo es desenterrar lo que enterramos profundamente. Pesaj, amigos, este año es un desafío. Las familias que siempre se reunían, como decíamos antes, con el abuelo o la figura mayor, van a tener que hacer un seder solos, porque el abuelo va a estar en un lugar y los hijos, cada uno de ellos en otro, y los nietos, cada uno de ellos en otro. Y no habrá quien lea y conduzca el seder, ni quien lea la Agadá, ni quien coloque los símbolos en la mesa. Y cada familia, cada jefe de familia, joven o viejo, que se acuerda o no se acuerda lo que hacía el abuelo o el viejo y se reía a veces de eso o iba por compromiso, va a tener la oportunidad impresionante de relatar a sus hijos un nuevo relato de Veigadetá Levinjaba Yom Leimor, relatar que fuimos esclavos en Egipto y que nos sacó Dios, no salimos nosotros, nos sacaron a la fuerza. Y que nos sacaron a la fuerza a través de milagros porque nos resultaba difícil salir. Y vamos a poder, en ese seder íntimo, muy parecido al ceder originario, porque fíjense ustedes que la Torah, cuando teníamos la ofrenda del Pesaj, el sacrificio pascual, era para comerlo en familia. Bueno, ahora vamos a comerlo en familia, y vamos a tener que reconstruir la historia de Pesaj de una nueva manera, después de todas las experiencias que como pueblo hemos vivido ahora, hasta ahora, y aquellos que estamos en Israel. Las comilonas se van a reducir. ¿Y saben cuál es el efecto secundario de un ceder con el virus de corona caminando por todos lados?
No vamos a tener posibilidad de hablar mal de nadie porque no van a estar presentes las comadronas y los comadrones que siempre les gusta contar el último chisme de lo que hace el otro. Voy a ir terminando por hoy con un relato, un texto, nada fácil, de Rainer Maria Rilke, que tiene que ver con el espacio. Habíamos hablado del Merhaf, ¿se acuerdan? Hace ya tanto tiempo hablamos del Merhaf, cuando dijimos que tenemos que salir de Mitzrayim y de todas las angustias y tenemos que salir a un espacio abierto. Y dice así: por un lado, un mal espacio, por el otro, un mal interior. Sin embargo, por un lado, la realidad y la fuerza del afuera, por otro, la profundidad de la intimidad, la libertad y el silencio de lo invisible. Quiero detenerme un segundito, no solamente para respirar, sino para que ustedes puedan respirar, porque lo voy a volver a leer por su profundidad. Por un lado, un mal espacio, por el otro, un mal interior. Sin embargo, por un lado, la realidad y la fuerza del afuera, por otro, la profundidad de la intimidad, la libertad y el silencio de lo invisible. ¿No podría haber un punto en el que el espacio fuese a la vez intimidad y afuera? Un espacio que afuera fuese ya intimidad espiritual, una intimidad que en nosotros fuese la realidad del afuera, tal que en ella estaríamos afuera en nosotros, en la intimidad y la amplitud íntima de este afuera. La libre comunicación de una a otra, libertad poderosa y sin reserva, donde se afirma la fuerza pura de lo indeterminado. Y escribió esta poesía. Sobre este tema, obviamente. A través de todos los seres pasa el espacio único, espacio interior del mundo. En silencio los pájaros vuelan a través de nosotros, y yo, que quiero crecer, yo miro hacia afuera, y es en mí que el árbol crece. Repito, a través de todos los seres pasa el espacio único, espacio interior del mundo. En silencio los pájaros vuelan a través de nosotros, y yo que quiero crecer, yo miro hacia afuera, y es en mí que el árbol crece. Es en mí que la libertad crece. Es en mí en que crece la fe, no fuera. ¿Vamos a salir del encierro o vamos a llevarnos el encierro con nosotros? Javerim, vamos a limpiar el Hametz, por favor. Ya empezamos, ya empezamos. Yo creo que en casi ninguna familia las amas y amos de casa han preparado Pesaj mejor que este año, porque hay pocas cosas por hacer y hay que ver cuánto alimento queda hasta Pesaj, y hay que, total, cambiamos las cosas del lugar, no sabemos bien cómo matar el tiempo porque no tenemos la capacidad de vivir el tiempo, porque si tuviésemos la capacidad de vivir el tiempo y si hiciésemos actividades de vida, no deberíamos matar el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a limpiar el corona. Uy, no, perdón, vamos a limpiar el Hametz. Y cuando limpiemos el Hametz, vamos a limpiar el corona. Don Isaac Abravanel, ese grande Don Isaac, dijo que el Hametz implica la inclinación al mal. Como dice también la Gemara en Brajot, cuando la masa de hornear crece, inhibe la luz, porque el hombre se cree omnipotente, porque solo se ve a sí mismo. Tiene todo a su servicio. El mundo es un pañuelo, viaja, gasta y desgasta, nada ni nadie lo detiene, todo capricho lo cumple. Y viene el Hametz, que la Torá nos ordena sacar el Hametz. ¿Para qué? Si hubiera ordenado comer matzá,
hubiera sido suficiente. ¿Para qué hay que sacar el Hametz? Y no solamente que hay que sacarlo, sino que nuestros sabios fueron legislando como siempre y ordenaron buscarlo hasta el último recoveco de la casa en una ceremonia educativa, didáctica, preciosa, en la víspera de la noche de Pesaj, cuando se esconden trozos, algunos 10, algunos 13, algunos los que pueden en la casa, y a la luz de una vela se buscan y se juntan con una pluma sobre una palita de madera y se envuelven en una tela, y al otro día, en el día en que la noche será ya Pesaj, se quema. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? Porque esa es la necesidad interna que tenemos de revisar el Hametz. ¿Qué es el Hametz? Es nuestra omnipotencia, es pensar que el mundo está a nuestro servicio. Cuando Dios nos lo dio para cuidarlo, nosotros lo usamos para descuidarlo, para aprovecharlo, para acabarlo, para hacer infinidad de cosas que bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros en estos momentos más que revisar profundamente nuestros errores para desinfectar, lavarnos las manos, desinfectar absolutamente toda nuestra casa, desinfectar nuestros corazones para que podamos quemarlo, porque el encierro es una enseñanza a la omnipotencia, que no siempre se puede satisfacer todo de inmediato, porque no se debe y nunca se debió tener la angustia para satisfacer todo. Mis queridos Javerín, no es fácil despedirnos, por lo menos para mí. Estamos viviendo tiempos muy difíciles que únicamente en el espíritu de nuestra propia solidaridad y nuestra compasión los haremos llevaderos, los vamos a sobrellevar. Vamos a ser optimistas, no en el sentido fácil, sino optimistas, porque tenemos un mandamiento que cumplir. Y para poder cumplir ese mandamiento necesitamos ser libres y gozar del libre albedrío y no cometer errores. ¿Cuál es ese mandamiento? Vivir. Javerim lejaim. En pocos días empezamos Nisan, primavera, con esperanza y con ganas de vivir. Que Dios ayude, que todas las personas que están en estos momentos enfermas, en todos los puntos cardinales del mundo, sin ninguna excepción, mejoren y terminen su enfermedad conservando la vida. Que todos nosotros tengamos la capacidad de no contagiarnos para no contagiar, para que todos los que todavía no se han contagiado no se enfermen. Es un mandato, el mandato por la vida. Lejaim, mis amigos, un abrazo para todos.